Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de conversaciones introspectivas de la editorial Ignacio Carrera Pinto. Y en esta temporada del año 2022 continuamos conversando con grandes intelectuales del continente, en esta ocasión, además, vecino, trasandino, muy bienvenido Roberto Mariano Magliano, que es nacido en la ciudad argentina, bonaerense, porteño, hace mucho, egresado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, posgrado en programa de actualización en problemas filosóficos contemporáneos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario, investigador académico, escritor, y sus reflexiones filosóficas se orientan hacia la filosofía contemporánea con énfasis en la filosofía del derecho, la filosofía política y la filosofía de la cultura. Roberto, muy bienvenido a este programa y estaremos conversando sobre su texto recién publicado, al cual podrán encontrar naturalmente en ignaciocarreraediciones.cl. Roberto, bienvenido. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias. Es para mí un enorme placer estar aquí con ustedes en este ciclo de conversaciones. Quiero obviamente agradecer a la editorial Ignacio Carrera Pinto por el esfuerzo que ha hecho de publicar este libro. A mi amigo, ya lo considero Carlos Videla, digamos, que siempre hemos tenido contacto permanente con esta cuestión. Es en verdad el segundo libro que publica, porque hemos publicado un libro sobre el tema de la pandemia, que también ha publicado la editorial, que salió el año pasado. Ujú. Así que he tenido el placer también de publicar en coautoría en aquella oportunidad y ahora esta nueva obra que aparece allá en Chile. ¿Mm? Bueno, en A el ti, Jesús, texto, quiero agradecerte también a ti, Jesús, no, digamos, bueno, este espacio. ahí en el texto de Política y Pandemia, ¿no? Ahí fuimos Así coautores, es, sí, ahí así es, ahí así es, participamos así es. bastante con nuestro amigo Pablo Ansaldi, además, que, Así es, querido Pablo. sí, Sí, señor. querido Estoy Pablo. en contacto permanente con él. Bueno, naturalmente en este programa siempre conversamos de los textos que publicamos y tenemos el privilegio de conversar con sus autores directamente para aclarar dudas, profundizar y por sobre todo que sea una invitación para nuestros constantes colaboradores, lectores y por sobre todo las personas que nos siguen y que les encanta leer los textos que nosotros publicamos. Antes de entrar en la profundidad del texto, quiero partir de lo más general, lo más universal, ¿no? Y alguna vez dije los títulos de los libros dicen mucho. Entonces, encrucijadas de la cultura, me gustaría que explicaras dos cosas, ¿no? Porque podríamos entender encrucijadas como una aporía, o como una situación que no vemos mucha salida, pero respecto a la cultura también se dicen muchas cosas. Entonces, me gustaría que enmarcara un poco el concepto de cultura del que te ocupas y por qué es una encrucijada. Mira, tú sabes que hay épocas donde aparecen palabras, ya ni idea ni siquiera conceptos, palabras que se repiten permanentemente. En algunos casos hay palabras que realmente tienen un significado y otras muchas veces responden a una moda. Por ejemplo, la palabra deconstrucción, por ejemplo, que se está usando mucho hoy, de los cuales no sé si todos aquellos que realmente hablan de la palabra deconstrucción realmente saben lo que es y se usa, digamos así, muy alegremente. Hoy una de las palabras que se utilizan es la palabra encrucijada, pero realmente el uso del término encrucijada está indicando una situación de la cultura a mi entender, muy particular. Vos algo ahí, digamos, creo que mencionaste, digamos, como una especie de concepto, digamos, de la palabra encrucijada. Encrucijada, evidentemente, significa cruces. Es un cruce, digamos, entre situaciones, tendencias, problemas, ¿no? Pero que de alguna manera nos ponen frente a una situación, digamos, crucial. Es decir, la encrucijada no solamente significa el cruce de cuestiones, y en su caso, en mucho puede ser hasta, digamos, una tensión dura, fuerte, sino una situación que nos pone frente a una decisión vital. Evidentemente, cuando decimos encrucijada, son algunas cuestiones, algunos acontecimientos epocales, si vos querés, que se van dando, a los cuales, evidentemente, están comprometiendo, por decirlo así, la situación de la cultura y el futuro de nuestra cultura. La pregunta que tenemos que hacernos es, cuando decimos cultura, ¿qué queremos decir con cultura? Podemos decir muchas cosas.
Pero lo importante es que yo asocio el concepto de cultura, que es un concepto que lo trabajo acá, a aquellos movimientos vitales que tienen los pueblos, ¿no? Son movimientos vitales que tienen los pueblos que tienen diversas representaciones. Esas representaciones es la forma de plasmar aquella forma, aquellas fuerzas, aquel carácter de los pueblos. Yo creo en los pueblos, creo en el carácter de los pueblos, creo en el temperamento de los pueblos, y que el temperamento de los pueblos tiene expresión en una cultura determinada, es decir, en determinadas representaciones, para los cuales esas representaciones reflejan la forma de concebir el mundo y la forma de concebir la vida. La cultura es una forma de concebir la vida, es una forma de entender la vida y de organizarla, si cabe el término. Entonces, no es lo mismo el pueblo griego, para dar un ejemplo, no es lo mismo el pueblo hebreo que el pueblo griego, ¿no? Imagínate tú que el pueblo griego basa su formación, digamos, en un libro que no es un libro religioso, es un libro de poesía, digamos. Así como el pueblo hebreo lo constituye en un libro que refleja la palabra de Dios. Eso temperamentalmente está demostrando dos cuestiones distintas. Yendo más a nuestra situación, vos mencionabas bien, he hecho un curso, un ciclo de posgrado de formación en filosofía contemporánea y obviamente mi interés está centrado en la filosofía contemporánea y por ende en la cultura contemporánea. Yo creo que hay unos problemas para poder entender, eso lo menciono, se mencionan en la primera parte del libro, digamos, que, creo que hay dos acontecimientos fundamentales que nos ponen frente a una encrucijada, que es, en primer lugar, la globalización y, en segundo lugar, el cosmopolitismo. Cosmopolitismo y globalización son dos cuestiones que van juntas. El cosmopolitismo no es el cosmopolitismo entendido como en el siglo XIX, digamos, ser ciudadano del mundo. El cosmopolitismo es una forma de organización social unificada en todo el mundo que en general tiende a establecer pautas por encima de las formas particulares que tienen los pueblos. Eso va en conjunción, va en línea con la globalización. Si la globalización es una tendencia unificada, una forma de vivir, una forma de pensar, de vivir, de organizar la producción, de organizar la política, etc. Y hoy existe en general una idea también de crear un ciudadano, entre comillas, apto para esa situación global, donde uno de los conceptos que se cuestiona, es el concepto de, por ejemplo, de patriotismo. Martha Nussbaum es una persona en los Estados Unidos, un intelectual en los Estados Unidos, que pondera el cosmopolitismo en relación con esta idea global, por decirlo así, y tiene un libro llamado Los límites del patriotismo. Es el equivalente de Adela Cortina Orts en España, que también habla sobre una ética cosmopolita. Ahora, la ética cosmopolita, si profundizamos, nos vamos a dar cuenta que la ética cosmopolita tiene relación con un sistema de producción unificado, que es lo que llama Peter Sloterdijk. Yo estoy estudiando en los últimos años la obra de Peter Sloterdijk, una obra muy interesante, con luces y sombras, pero una obra muy interesante, es lo que llama viaje al interior del capital, lo que yo llamo en el libro mío, viaje al interior del capital. El capital, no el capitalismo, el capital como la línea de unificación del planeta, por decirlo así, en las cuales cualquier punto del planeta se convierte en un punto interior del capital. Quiere decir que no hay nada fuera del capital. Ahora, lo interesante es que no hay nada fuera del capital, pero el capital se regula, es decir, este mecanismo de producción, de vida política, cultural, etcétera, se regula por lo que yo creo una ley fundamental, que es la ley de la inclusión y la ley de la exclusión. Ahora, imagínate tú, que es la ley de la inclusión y la ley de la exclusión dentro de algo del cual no podemos salir. Entonces, es como la forma de tener excluido una masa humana, es decir, parte de la humanidad, pero excluida dentro de un proceso de inclusión que conviene al funcionamiento y la reproducción del capital. Es una idea que, más allá de lo que es, digamos, el concepto, el concepto que esto significa estar dentro del interior del capital, en la práctica es muy difícil, porque en la práctica supone mantener a cierta gran parte de la humanidad, podemos hablar de un 70% o más,
excluida de la circulación de los bienes. Por eso hay una zona de confort, yo hablo por ahí que hay una zona de confort, una zona de pobreza, excluida de los bienes, pero a un punto tal de que sirva a la reproducción del capital, a un punto tal de que, que el capital no se contamine. Es decir, la tenemos excluida, pero un punto de exclusión que no signifique que el capital pueda funcionar sin ningún problema, sin que se altere. Por lo tanto, significa que es una suerte de exclusión que está en un límite. La incluimos un poco, pero no la incluimos. Y eso permite que el capital, vuelvo a repetir, no el capitalismo, el capital circule y se reproduzca permanentemente, eternamente, digamos. Es un concepto que lo trabaja de alguna manera Sloterdijk. Por eso habla de zonas de pobreza y zonas de confort. Las zonas de confort son las zonas privilegiadas, un 30%, un 20% de la población, y el otro 70, 80% está en la periferia, digamos. Pero no está afuera totalmente. Es decir, que no pueden crear un sistema de vida diferente al sistema de vida que el capital impone. Eso bueno, eso es lo que se puede decir en palabras de Gilles Deleuze, ¿no? Lo que se quiere descodificar, el capital lo recodifica y lo mantiene dentro de su propio límite. Bueno, exactamente. Tiene esa posibilidad, digamos, como dices tú muy bien, de recodificarse. Ahora, lo interesante de esta historia es, primero, dónde quedan los pueblos, la organización de los pueblos. Y segundo, que es la tesis que yo sostengo, que frente a esta situación cosmopolita, porque hay de alguna manera una suerte de ir contra la noción de patriotismo. Imagínate tú que Martha Nussbaum habla de los límites del patriotismo en un país como Estados Unidos, que es altamente patriota. Pues yo puedo decir cualquier cosa de Estados Unidos, pero que no se puede decir que el pueblo norteamericano o el pueblo estadounidense no es un pueblo patriota. Entonces, imagínate cómo es que habla de los límites del patriotismo y cómo también habla de una globalización en la que también los Estados Unidos están insertas, en un país donde tiene, por decirlo así, un espíritu patriótico muy grande, demostrado en la historia. Entonces, digo, la pregunta es, ¿esas tesis a quién sirven o a qué sirven? Porque es hablar de algo en un sistema, por decirlo así, de circulación de ideas que en los Estados Unidos también tiene su contrapartida, porque Estados Unidos es un país patriota. Todos los países y todos los pueblos tienen su gran dosis de patriotismo, porque pertenece a su historia. Lo tiene Chile, lo tiene Argentina, lo tiene Brasil, lo tiene Uruguay, es decir, todos tienen una gran dosis de patriotismo porque el patriotismo es la defensa de la patria, de la tierra, la defensa del hogar, digamos. Y de la larga historia emancipatoria americana, latinoamericana, lo demuestra. Así que el patriotismo está en nosotros. Está bien, hoy la idea de patriotismo puede ser modificada, lo discutimos, no hay ningún problema. Pero para, digamos, redondear la idea es que el concepto de cultura o el concepto que yo sostengo de cultura, que es la defensa de la cultura auténtica, la cultura propia, la cultura que se apropia, uso el término justamente de apropiación, de Leibniz, ¿no? Es decir, de apropiación, es decir, que se apropia de la cultura, del temperamento, de la forma de ser propia de un pueblo que ha sido construida y ha sido desarrollada a lo largo de la historia. Por eso yo no creo que haya, mejor dicho, no es que creo que haya pueblos originarios y pueblos europeos, llamémosle, para hablar de Latinoamérica, los pueblos originarios. Todo pueblo es originario. El pueblo argentino es un pueblo originario, el pueblo chileno es un pueblo originario, el pueblo brasileño es un pueblo originario. ¿Originario qué significa? Que tiene una cultura que se ha hecho desde un origen determinado, las influencias y las corrientes que lo han conformado obviamente son variadas, pero aún en las corrientes variadas hay algo del origen, hay un origen, y esto es heideggeriano en parte, o bastante, hay algo en el origen que en la medida que yo me apropio y se resuelve en relación con el propio temperamento de un pueblo y lo desarrollo y lo manifiesto a través de representaciones determinadas, eso significaría la verdadera cultura. Yo lo llamo cultura propia o cultura auténtica. La defensa de la cultura auténtica, propia, originaria de los pueblos y esa apropiación es lo que, entiendo yo, defiende a los pueblos del auge de la globalización, que no está en esto. El auge de la globalización, ¿qué propone o qué promueve? Propone
lo que yo llamo la cultura del entretenimiento, es decir, el entretenimiento y la diversión. Y De si hecho, seguimos a Sloterdijk, el turismo. El de, de- turismo. de hecho, a eso iba a hacer referencia, porque ya que estamos entrando de lleno en el texto, ¿no? En el libro, tú partes hablando del ocaso de la voluntad de poder y hace inmediatamente referencia a Heidegger y sus conceptos fundamentales, de los cuales ya han mencionado dos, ¿no? El Ereinis, Claro, exacto. por una parte, esta apropiación de Heidegger marca en buena medida su pensamiento filosófico, pero también hacen mención a la Keire, ¿no? Lo que algunos traducen por la Exacto, vuelta, el viraje, exacto. etcétera, El giro, la torsión. el emplazamiento y también la idea de peligro, ¿no? Así es. ¿De qué fue? Entonces, eh, ¿cómo esto se relaciona con la idea del entretenimiento y la técnica, que además es parte fundamental del pensamiento heideggeriano, con una idea que es la voluntad de poder, que bien sabemos es una idea muy nietzscheana? Bueno, tú sabes que hay una frase de Nietzsche que dice, de alguna manera, la voluntad quiere la nada a no querer, ¿no? Es decir, el gran problema que tiene la voluntad y la voluntad de poder es cuando es atrapada, por decirlo así, por el tema de el no querer. Entonces, prefiere querer la nada. Entonces, el problema es que la voluntad de poder, que es el querer querer, ¿no? Aquella famosa, en la historia de la metafísica de la que habla Heidegger, coloca a Nietzsche en el culmen de la metafísica. Yo creo que la lectura de Heidegger es muy interesante respecto de la historia de la metafísica y respecto de Nietzsche. Pero Nietzsche da un paso más alto, mayor, porque en el fondo lo quiere poner a Nietzsche en la historia de la metafísica para decir en última instancia que el campo del ser, digamos, el que habla del campo del ser es él. Pero Nietzsche va mucho más allá que Heidegger en el campo del ser, a mi entender. Pero No, eso es bueno, otra discusión. lo que dice Heidegger de Nietzsche no es muy justo con Nietzsche en algún sentido, ¿no? Claro, no es muy justo con Nietzsche, pero hay que reconocer que la reflexión que hace de la voluntad de poder como querer querer, que el poder solo quiere poder, digamos, no es una. Es muy interesante, digamos, como muy interesante lo que Heidegger sostuvo en su famoso En seminario el sobre Nietzsche, seminario, ¿no? Que es un libro extraordinario, los dos un tomos. mamotreto más o menos grande. Claro, que son dos en la edición de ¿cómo se llama? De Alianza, ¿no? Son dos tomos, no sé si hay una edición, que es la Yo, edición de Bernal la traducción, sí, yo creo que tengo la es la que tenemos, es edición la que tenemos por ahí. sí, por Bueno, alguna parte, por alguna bueno, parte. ese seminario es muy bueno, ese seminario hay que reconocer que es muy bueno, es parte de las grandes lecturas sobre Nietzsche, ¿no? Mm. Vamos a reconocerlo, ¿no? Entonces, el problema es que la voluntad de poder cuando quiere la nada se hunde en el vacío. Ese es el problema. Si cuando la nada quiere querer querer, quiere solamente voluntad de poder, se termina hundiendo en lo profundo de sí, y lo profundo de sí es la nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es el juego de la voluntad de poder desembosada, desencadenada, por decirlo así, en el imperio de la técnica, el imperio de la técnica actual sería una forma en la cual, una manifestación epocal por el cual la voluntad de poder se manifiesta en toda su extensión y en toda su capacidad. Pero cuanto más capacidad quiere, como no tiene un objeto más que sí misma, lo único que hace es ahondarse cada vez más en su propio vacío. Entonces, está entre la expansión, por decir, para traducirlo, entre la expansión y la nada en la que cae. Entonces, curiosamente, ¿qué emerge? Lo que yo llamo el entretenimiento. La cultura del entretenimiento, que nos tiene, y hago un juego de palabras, nos tiene entre una voluntad de poder desembosada, llevada al extremo, y en ese extremo una voluntad de poder en un ocaso. ¿Por qué en un ocaso? Porque al querer la nada es como que se consume a sí misma. Entonces, oscila, nos tiene entre el entretenimiento, nos tiene entre la voluntad de poder desembosada y el ocaso de la voluntad de poder, por querer solamente la nada. Por eso ahí aparece el peligro de que yo me quede en la técnica, ¿no? Como dice Heidegger, el famoso, en el seminario de Quere, ¿no? Famoso seminario, más allá de la pregunta por la técnica y todo eso, de que, digamos, no, la cultura como no puede resolver este dilema, si profundizarse en la voluntad de poder o, digamos, dejar, digamos, que la voluntad de poder, digamos, entre una zona digamos, de ocaso, de declinación, por decirlo así, como no queda resuelto el tema, lo único que nos permite la cultura, porque no podemos resolver el problema de la cultura auténtica,
El problema de la cultura auténtica es si yo la resuelvo, ¿desde dónde la resuelvo? Desde una acción de afirmación, de voluntad de poder. Los pueblos se alzan con su voluntad de poder a afirmar su cultura, o no tienen otra cosa que, queriendo afirmar su cultura, tener que lidiar, como se dice ahora, con la globalización. Porque es como entre la cultura auténtica y la globalización. Entonces nos tienen entre la cultura auténtica y la globalización. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos ese dilema? Ahora, ¿qué es lo más interesante? Que la única cultura que se puede ofrecer es la cultura del entretenimiento. Es decir, una cultura siempre que está, digamos, en la superficie. Porque en cuanto empezamos a ahondar, cuando la cultura se empieza a ahondar a sí misma y se empieza a descubrir su propia identidad, bueno, ya aparecen los problemas. Entonces, ¿qué mejor que una cultura de la diversión? O una que la diversión encima lo que hace es recusar la tragedia, el mundo trágico que nos tiene. Es decir, el mundo trágico es parte de la cultura de Occidente, nos guste o no nos guste. Intentamos, a ver, somos una cultura trágica, pero también somos una cultura cristiana. El cristianismo no es una cultura trágica, más allá de aquel famoso libro de Unamuno, del genio de Unamuno. Entonces estamos entre la globalización, la apropiación de nuestra cultura auténtica, la afirmación de nuestra voluntad de poder. Entonces, para decir, bueno, para pacificar esto, tenemos una cultura unificada, global. Esa cultura global que es la cultura del entretenimiento, de la pura diversión. O del puro, digamos, goce turístico, por decirlo así. Pero el goce turístico, es decir, el viaje turístico, que puede ser un viaje de descanso, de vacaciones, eso no hay ningún problema, cuando está, digamos, lo que hace es, digamos, hacer que, si seguimos a Heidegger, que todos los objetos de la vieja cultura se conviertan digamos, en objetos para la industria del turismo. Cuando yo voy a ver, qué sé yo, las pirámides, o voy a ver, qué sé yo, las ruinas romanas, o veo, no sé, O la no sé. sociedad de la simulación, como dice Baudrillard, ir a ver a Claro, Las Vegas. claro. Y es muy interesante porque la diferencia que hay entre ese texto, hay un texto de Deleuze, donde la simulación, dice Deleuze, el simulacro, perdón, dice Deleuze, En tiene simulacro. algo de Baudrillard. diabólico. Baudrillard, en su momento, que ahora, porque Baudrillard, Baudrillard es interesante claro. porque Baudrillard es el primero que habló en la década del 90, que pobrecito no le dieron suficiente atención. Digo porque murió, bueno, murió de poco tiempo después, digamos, en el momento del auge de su propia difusión de su filosofía, ¿no? Estuvo en Argentina, en fin. El tema de la filosofía inmunológica, el concepto de inmunología, uno de los que lo trabajó en la década del 90 fue Baudrillard, y nadie, digamos, se percató del tema. Tuvo su fama, tuvo digamos, su difusión, escribió muy bien, escribía muy bien, muy atrapante, digamos, ¿no? Más allá de su profundidad o no. Pero el que habla justamente de la contaminación y del carácter inmunológico ya es él para nosotros en los comienzos del 90, que es cuando empieza a difundirse la obra de Baudrillard. Y Baudrillard también está en esta idea. Como también lo hace Nietzsche ese tema. Por eso otro de los temas fundamentales es el carácter inmunológico. Es decir, hoy el mundo se debate entre fuerzas contaminantes y fuerzas inmunológicas. La pregunta es, ¿con cuál me quedo? ¿O dónde estoy en esta línea? Entonces, para resumir, en esta línea, por decirlo así, estamos en una cultura entretenida, como diría un amigo mío, una cultura entretenida. Nos mantiene entretenidos. Es decir, donde seguimos sosteniendo la voluntad de poder, pero es como que estamos un pasito menos para que antes que la voluntad de poder se traiga a sí misma. Entonces, como no me puedo apropiar de mis propias, vaya la redundancia, de mis propias fuerzas vitales, creo una cultura del entretenimiento, de una cultura, digamos, superficial, para decirlo de manera rápida. Que eso es a lo que entender lo que está pasando. Ese es el primer trabajo, pero estamos asistiendo a esta situación. Entonces nos encontramos con la circunstancia de sostener o defender la voluntad de poder, o, en última instancia, que es lo que propone Heidegger, ascribirse a la tensión del ser. Es decir, ¿cuál es nuestra misión? La misión de afirmar nuestra voluntad de poder auténtico como pueblo, o, en última instancia, ascribirse al ser. Que no está mal ascribirse al ser. Pero, ¿qué es lo que propone Heidegger? La Gelassenheit. El dejar ser, digamos, el dejar ser, ¿no? Si la serenidad, Gelassen, ¿no? Dejar ser. Dejar, lassen, dejar. Bueno, en el dejar tal vez aparezca el problema del ser. El peligro está en que no nos demos cuenta, digamos.
Bueno, pero ahí estamos. Esto es una noción que ha sido cuestionada, es una noción cuestionada por Peter Sloterdijk. Peter Sloterdijk reconoce Heidegger, le ha hecho cuestionamientos, está bien, pero no empañan, digamos, su crítica misma, no empañan, no es una crítica destructiva, digamos, contra Heidegger, ¿no? Ese es el primer trabajo, es un trabajo de hace unos años, que estuvo reescrito, digamos, rediseñado, y ese es el punto. Entonces, todavía los pueblos pueden afirmarse en su voluntad de poder, sí en su cultura auténtica. Yo no creo en el cosmopolitismo. No creo en el cosmopolitismo. En la globalización la tomo como un acontecimiento epocal que hay que transitar. A Ahora, propósito, a propósito del concepto epocal, ¿no? Como una característica que tú has mencionado, además de lo que se puede entender por el fenómeno de lo cultural. Tomando estas características mencionadas, ¿no? Por un lado, la técnica, la época del entretenimiento, un ocaso de la voluntad de poder. ¿Cómo se relaciona todo esto, entendiendo la situación epocal, con lo que se denomina el poshumanismo? bueno, muy interesante la pregunta. Es muy interesante, claro. Es muy interesante porque, a ver, nosotros nos encontramos con otro problema que es, o sea, en paralelo a esto, tenemos la cuestión de, vamos a llamarle, a ver, la crisis del humanismo clásico y del humanismo moderno, que no está, digamos, disociado del humanismo clásico. Uno de los que critica, porque además hay varios problemas acá, que en el libro se ven, uno de los que critica, digamos, la noción de humanismo para representar realmente la situación del Dasein, que sería el hombre, es justamente Heidegger. No es el único, pero en esta línea seguimos, también lo hace Nietzsche. Es decir, Heidegger dice, estoy en contra del humanismo. Ahora, lo interesante de esta historia, dice Heidegger, que el hecho de que yo esté en contra del humanismo no significa que apruebo la difusión de ideas inhumanas. Ahora, lo interesante que hay, y eso es una lectura, no quiero decir original, pero es una lectura que yo he descubierto en la lectura de la Carta sobre el Humanismo, en el tema de hablar de estar en contra de la superación del humanismo, aparece en Heidegger el tema de lo inhumano, que es el tema de la barbarie. Y lo inhumano aparece en lo que él llama lo salvador. Bueno, todo eso, yo le estoy dando las líneas generales, eso aparece en el libro lo van a encontrar con mucho detalle, hablo del acoso de lo inhumano. Entonces, nos encontramos con qué cuestiones, con la cuestión del viejo humanismo, nos encontramos con el tema de lo inhumano que está rondando permanentemente, y nos encontramos, como tú dices, con lo poshumano. Lo poshumano significa saltar las ideas del humanismo. Ahora, saltar de las ideas del humanismo, donde a lo natural es digamos, la suerte de unificación de lo natural y de lo artificial. Acá se discute transhumanismo, poshumanismo. Eso mismo te iba a preguntar. Si pudieras perfilar un poco esa diferencia, ¿no? Entre lo que es transformación del humanismo, el transhumanismo, y el post como una cierta continuidad, pero que no necesariamente es un heredero legítimo. En el transhumanismo, más allá, el tema de las palabras aquí me parece que no es lo más importante. ¿Por qué? Porque en el transhumanismo lo que hay es el intento de que aquellas funciones humanas, fisiológico-psíquicas, sean llevadas, por decirlo así, potenciadas a su máxima expresión. Eso sería lo transhumano. Es un hombre más allá del humano. ¿Por qué? Porque ha logrado llevar sus propias potencialidades a un nivel que, digamos, hasta ahora no tenía o no conocía. Ahora, la diferencia con el tema de lo poshumano es que el ideal del humanismo, ¿por qué llamo poshumano? Poshumano, si entendemos como lo que está después, lo que viene después, por eso poshumano, transhumano, puede haber alguna similitud. Lo poshumano significa la superación del humanismo. Ahora, la superación del humanismo, del último hombre, si vos querés, en términos nietzscheanos, del último hombre, o del hombre sin atributos, o del hombre masa, o del hombre del subsuelo, para dar ejemplos de lo que es
el estado del último hombre en su más alta decadencia. Porque El hombre del subsuelo de Dostoyevsky y El extranjero de Camus y El hombre masa de Ortega es el último estadio de la decadencia, porque es el último estadio de la decadencia, que tiene el mundo y lo único que, como no sabe qué hacer con el mundo, termina en catástrofe. Entonces, ese último hombre, si vos querés, cómo en los desafíos del futuro, en los desafíos que vienen hacia el futuro, ¿cómo se va a presentar? ¿Vamos a seguir manteniendo? ¿O vamos camino ahora a tratar de, por vía artificial, técnica, biotecnológica, tecnológica, nanotecnológica, etcétera, vamos a tratar de modificarlo a un punto tal, por eso es la diferencia con el transhumanismo, a modificarlo a un punto tal donde logremos superarles todos los problemas de debilidad que tiene. No por nada, lo que se intenta, por ejemplo, es que sea resistente a los virus, para hablar de lo que nos pasa en el mundo, o resistente a la muerte. Eso no está en el transhumanismo. En el poshumanismo, si entonces artificial y natural, cultura y naturaleza y artificial y natural se empiezan a, digamos, a confundir en un híbrido biológico, fisiológico, electrónico. Y esto se da no voy a abundar, digamos, se da, digamos, digamos, la relación entre el humano y el ordenador, digamos, la computadora. Ahora, ¿cómo se hace? Por eso el concepto para redondear. ¿Cómo se hace? En lo que yo entiendo cómo se entiende la técnica hoy. La técnica ya no es provocación, como era en Heidegger. Las cosas están provocadas a dar toda la energía de sí, como yo explico en el libro. Ahora, la técnica es implantación. Es un implante artificial que se confunde en nuestra sangre, porque no solamente en el cerebro, sino en nuestra sangre, que se confunde con nuestra estructura fisiológica y donde hay una potenciación, hay una superación de las mismas debilidades de voluntad de poder, en última instancia de lo físico, de nuestras propias debilidades son absolutamente superadas. Como por ejemplo la vejez. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de, ya lo dijo Harari, va a haber hombres que van a vivir 200 años y hombres que van a vivir 50? Ya vivir 90 años es normal. Vivir 120 o 130 años en los próximos años es normal. Ahora imagínate tú si vivimos 500 años, que es casi como la inmortalidad, que parece de ciencia ficción. Ahora, ¿esto cómo se logra? Y se está estudiando en el sentido de la modificación genética, la modificación neuronal, neurocientífica, se está modificando por la vía de tecnología, pero no por la vía de la provocación de la voluntad de poder, sino por la vía de la implantación, que tiene como característica fundamental la hibridez. Lo natural y lo artificial, el plano, digamos, de lo natural y lo artificial se borra. Porque en el fondo, también, es borrar la vieja división kantiana o la vieja división neokantiana entre la naturaleza y el espíritu, la ciencia de la naturaleza y la ciencia del espíritu. Bueno, esto vamos camino a llamar lo artificial y lo natural tienden como a borrarse. Y las mismas reglas de lo artificial son las mismas reglas que se aplican a natural y viceversa. Esta es la situación. Por eso vamos hacia el poshumanismo. El ideal del humanismo para, siguiendo a Sloterdijk, como dice en el libro, las reglas del humanismo de domesticar al hombre a través de la alfabetización, esto ya no resulta. Lo tenemos que modificar. Y lo modificamos con la implantación biotecnológica. Quiero recordar a nuestros amigos que estamos en un nuevo capítulo de Conversaciones Introspectivas, a propósito de Nietzsche. Conversaciones Introspectivas de la editorial Ignacio Carrera Pinto, hoy día con un nuevo invitado, además autor del libro Encrucijada de la Cultura, del ocaso de la voluntad de poder al poshumanismo. Me refiero a Roberto Mario Magliano. Aquí tengo el texto. Porque en la editorial Ignacio Carrera Pinto, lo que nosotros nos mueve, nos motiva y nos interesa es promover la lectura, es contribuir a la intelectualidad y al pensamiento, es que por pocos días se ha lanzado una campaña, la campaña de hashtag ofertas ICP, donde tendremos con un 50% de descuento el título de Jerónimo Molina, Julian Freud, Lo político y la política, del mismo autor Raymond Aron, realista político, de Pablo Ansaldi, Clausewitz, La ciencia política de la guerra, y de nuestro querido Carlos Videla, La agonía de Polemos. No se olviden, síganos en la campaña, por pocos días, es hashtag ofertas ICP para el despertar político, con un 50% de descuento. Para continuar
Roberto, quisiera ir a la segunda parte quizás del texto. Hemos estado hablando un poco sobre lo que se circunscribe, ¿no? Esto es una invitación a usted a leerlo, que vayan entendiendo al autor hacia dónde nos quiere llevar, por qué camino circular. Y la segunda parte, me gustaría conversar un poco sobre entender esta idea del interior del capital, que es esta idea de estar dentro del capital, pero mezclar un poco para ir avanzando con la idea de el migrante y la soberanía acorralada, ¿no? ¿Cuál es esa ontología del migrante? Bueno, es muy interesante donde tú te detienes. Eso es parte de ese trabajo, es parte de una investigación que hicimos acá en Argentina sobre justamente la situación de la migración y la situación de los migrantes acá en la República Argentina, ¿no? Ahí se mencionan, es muy interesante porque, digamos, el título, que intenta de alguna manera ser, no digo provocativo, pero digamos estimulante a la lectura, es el migrante y, digamos, la soberanía acorralada. Es decir, que lo que se pone en juego es la fuerza, la sobrevivencia, digamos, del Estado-Nación. El Estado-Nación es un concepto que también merece de alguna manera algún tipo también de crítica y revisión. No es que uno hace la defensa del Estado-Nación, el Estado y la nación en los países latinoamericanos no es lo mismo como se maneja en los Estados europeos. Eso puede dar origen a un propio debate. Pero el problema que yo descubro en el tema de la migración, porque, a ver, aparece como, uno de los temas que aparece es el tema del derecho a la migración. Es decir, como un derecho humano, es decir, todos tenemos derecho a ser migrantes. Pero lo que yo sostengo, yo juego mucho y lo juego en el tema también inmunitario, que el planteo metafísico, si todavía subsiste la metafísica, ¿no? También es otra discusión, ¿subsiste la metafísica o no? Son varias discusiones que están, digamos, abordadas en el libro, o algunas sugeridas en el libro. Si todavía nosotros seguimos pensando en términos de ser y no ser, esto todavía no está resuelto. No está resuelto en qué sentido. Si estamos en el margen de la superación del carácter, ahora como se dice, binario, ahora que se usa Eso la es decir, palabra. el lenguaje bivalente, ¿no? El lenguaje equivalente, pero lo interesante es que se plantea ya en la metafísica un lenguaje trivalente, que lo plantea Sloterdijk. Pero no importa, eso es a su vez otro tema, está mencionado en el libro, pero es otro tema. Entonces, en el campo del ser, digamos, en el campo más clásico, entre el ser y el no ser, ¿el migrante dónde se coloca? Porque el migrante es aquel, por diversas circunstancias, ha perdido su lugar de origen, ha sido desplazado, por eso tiene que ver desplazamiento y migración, tiene que ver, porque también hay que ver en la historia, digamos. Es decir, las migraciones no son todas iguales. Una cosa son los movimientos migratorios, para hacerlos más cercanos a nosotros, los movimientos migratorios del siglo XIX, que todos sabemos, grandes corrientes migratorias europeas, y no solamente europeas, sino también en algunos casos de Oriente, vinieron a América, a los países americanos, un poco corridos, digamos, por la falta de horizonte, falta de esperanza, y vinieron a América porque creyeron siempre con la fantasía que América, Latinoamérica era el lugar, América en general, también Estados Unidos, el lugar de la provisión, el lugar, digamos, de la paz, donde iban a encontrar la tranquilidad, la prosperidad, o cosas que habían perdido en sus lugares de origen, ¿no? O no tenían en sus lugares de origen. Entonces siempre hubo digamos, el imaginario de que América era el lugar donde uno iba a encontrar aquello que no tenía en su lugar de origen. Esas corrientes migratorias son corrientes importantes porque son corrientes poblacionales. En un país como la República Argentina, en particular, que tiene una gran extensión y que, entre otras cosas, la política que se da entre 1853 en adelante es la de poblar, traer gente inmigratoria significaba, entre otras cosas, poblar esas grandes extensiones de tierra. Lo cual voy en el sentido de que la mentalidad es muy particular, por parte del que estimula la migración como por parte del que viene. Ahora, hoy la migración, ¿cómo es? La migración es, imagínate tú que corrientes migratorias son como las corrientes, digamos, que ha pasado en Siria, etcétera, corrientes que son corridas del lugar donde están por una guerra generada por sectores terroristas
que están luchando con el Estado, digamos, de Siria en ese caso, que de la noche a la mañana te invaden, que de la noche a la mañana perdés tu casa, perdés tu familia, perdés todo y quedás en la nada. Entonces, de ahí viene el migrante. El migrante viene de una nada, que es la nada de la fuerza del desplazamiento, porque lo ha perdido todo. Ahora, va a otra nada, porque en el lugar donde supuestamente va a ir, no lo van a recibir tan fácilmente. Entonces, va de la nada a la nada. De la nada a la nada. Entonces, está en el campo del no ser permanente. Es decir, el ser migrante permanente, estás en la nada permanente, porque la tendencia humana es establecerse, crear comunidades. Comunidades donde se sostienen en sus propias culturas, donde hay estabilidad. Entonces, donde van, son aceptados, pero en los casos tampoco son más o menos aceptados porque te aceptan, pero también hay reparos. Entonces, el supuesto derecho a la migración es un derecho a, digamos, a la nada misma. Los pueblos tienen que arraigarse, que sostenerse. Eso independientemente de que la gente que migra, el sufrimiento de la gente que migra, porque no neguemos el sufrimiento de la gente que migra, no significa eso de que la gente pueda, de alguna manera, en el lugar a donde va, pueda de alguna manera también arraigarse. Pero lo interesante, como lo plantea Agamben, porque Agamben es un cuestionamiento a todo esto, que lo van a poder ver en el libro, y lo hace ya también Hannah Arendt, ese texto extraordinario, Hannah Arendt, We Refugees, Nosotros los refugiados, es el primer texto que escribe en 1943, cuando ella viene de Alemania, acaba de perder la ciudadanía alemana y espera ir a Estados Unidos para que en algún momento tener la ciudadanía norteamericana. La historia donde, como dice Agamben, en verdad, el migrante, que no tiene nada, por decirlo así, que no tiene nada, en el migrante como queda, ¿por qué? Porque le queda la nuda vida. Al migrante lo único que tiene es la nuda vida. Ahora, el problema es que cuando va al Estado y estamos ante un Estado-nación, lo que le exige el Estado-nación es ser ciudadano del Estado, ser nacido en el Estado. O sea, un ciudadano de un Estado-nación es aquel que nace en un Estado determinado. Ahora, él no nació en ese Estado determinado. Entonces, ¿en qué Estado queda? Sigue estando en la nada. Y el Estado-nación se resiste, por eso acorralan la soberanía. El texto de Agamben, cuando ustedes lo lean, es muy interesante el texto de Agamben. Entonces, la pregunta es, porque también acecha a la comunidad, las comunidades, en la defensa de su cultura auténtica, ¿tienen que aceptar al migrante? ¿No tienen que aceptar al migrante? ¿Tienen que integrarlo, incorporarlo a la cultura? ¿Tienen que mantenerlo separado? ¿Cómo defienden sobre todo en esta suerte de derecho cosmopolita? Porque cosmopolitismo, migración, está todo, digamos, como interrelacionado. ¿Cómo en este juego de la aceptación de las migraciones se defiende y se sostiene la cultura auténtica? Es un poco este planteo. Entonces, el tema del migrante es un problema ontológico. Ser migrante es ir de la nada a la nada. El ser es la afirmación de la comunidad. Yo pertenezco a una comunidad. Yo pertenezco a un Estado-nación por nacimiento, así como nace el Estado-nación. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no era así, en la antigüedad, perdón. Sí, en la Edad Media, digamos, en la Edad Media, antes del Estado de Nación moderno, ¿cómo era, digamos, la adscripción a un Estado? Por lealtad a la corona. No había el concepto de Estado-Nación. El Estado-Nación se impone, bueno, aparece el Estado-Nación en la modernidad, siglo XVI, siglo XV, XVI, pero se da en el siglo XIX, con la Revolución Francesa. Cuando yo decía, no es lo mismo ser súbdito de Francia que ser, porque soy súbdito a la corona de Francia, que ser ciudadano de Francia. No es lo mismo. Y las formas en que me hago súbdito de Francia o ciudadano de Francia son distintas. Entre ellas el nacimiento. Entonces, soy ciudadano por nacimiento. No nací en Francia. Francia no me reconoce como ciudadano. Pero tampoco soy de donde vengo, porque ya perdí la vinculación. Entonces, ¿en qué situación estoy? ¿De migrante? ¿De migrante eterno? ¿O de nada eterna? Que es un problema, ¿eh? No digo que esto no lo estoy planteando al mismo tiempo como un gran problema. Entonces, creo que el carácter ontológico que tiene la migración es esta cuestión. La nada a la nada, del no ser al no ser. ¿No? Porque el ser es la comunidad. ¿Por qué la comunidad? ¿Por qué la estabilidad? Todos buscamos estabilidad. Todos buscamos la conservación. Y la comunidad da conservación. Porque tiene factores que nos unifican, que nos unen. ¿no? Son factores que cohesionan, ¿no? Cohesionantes, digamos. ¿Y qué es lo que cohesiona? Entre otras cosas, la cultura.
la cultura originaria, la cultura propia. Antes de hacer la última pregunta de esta presentación y conversación del libro, que vuelvo, me gusta recordarle a los que están recién incorporándose por distintas razones al programa, estoy conversando con Roberto Mario Magliano, autor de Encrucijada de la Cultura, el ocaso de la voluntad de poder al poshumanismo. Aquí está. Por favor, consultarlo en ignaciocarreraediciones.cl. Estamos conversando de un tema además interesantísimo, así que si por alguna razón perdonable han ingresado tarde al programa, rebobinar y verlo desde el principio porque van a ver un programa muy rico en contenidos conceptuales. Yo quiero hacer una pregunta para cerrar la entrevista, Roberto, que no sé si está, bueno, creo que no está respondida de esta manera en el texto, pero se puede extraer. Entonces creo que esa extracción la haga sin duda alguna con la fidelidad que requiere del autor. Y que tiene que ver precisamente con esto de la ontología del migrante, que va del no ser al no ser, ¿no? Que podríamos decir cohabita en la nada. O sea, Correcto, está en alguna manera cohabitando en la nada. correcto. ¿Cómo relacionamos eso, en un sentido quizá un poco más concreto del lenguaje, con la idea de el capital en términos de límite, y si queremos decirlo, alienante, que todo lo recodifica? Es decir, ¿no? De alguna manera, esta ontología del migrante que cohabita en la nada está circunscrita en los límites del capital. También están los límites del capital, pero con la diferencia, esto para pensar, Uh-huh. con la diferencia que para el capital, estamos pensando, ¿no? Para el capital, la noción de migrante no es una noción, digamos, eh, utilizada o valorada, digamos, por el capital. Porque el capital, a ver, ¿qué usa? ¿Qué usa? ¿Qué lenguaje está usando? Si nosotros si nosotros lo ascribimos al lenguaje al uso, digamos, lo que nosotros escuchamos, en general, la forma de remitirse a esa situación, porque tenemos que ver los pobres, tenemos que ver los migrantes, son lo mismo, no son lo mismo, se confunden, hay una relación entre ellos. Pero sin embargo, ¿qué lenguaje se utiliza? El lenguaje de populismo. En verdad, cuando nosotros decimos populismo, ¿qué es el populismo? Son todas aquellas medidas que piensan en quién, en los vulnerables, en los pobres, en los desocupados, tal vez en los migrantes. Ahora, la palabra populismo, que es una palabra, pues no queda claro, digamos, no queda claro qué significa populismo, pero populismo es una palabra norteamericana, la inventaron los norteamericanos. La palabra populismo se refiere al gobierno de Andrew Jackson, que era un gobierno populista, en el sentido de, bueno, facilitar precios máximos, Uh-huh. créditos blandos, ocupación de tierras, ¿por qué? Bueno, porque era una forma de repoblar, digamos, la expansión norteamericana. Después se lo vinculó con el movimiento Narov, con el movimiento popular Narov, que se da en fin del siglo XIX, un poco anticipatorio después de lo que va a ser los movimientos que terminan en la revolución del XVII. Pero es un término, digamos, en verdad despectivo, populismo. O sea, no. Totalmente. Ahora, es un término despectivo. Nació despectivo y sigue siendo despectivo. Ahora, en ese término populismo, ¿a quién ponemos? Porque ponemos a alguien, es decir, grupos humanos que están afuera, adentro. Esta paradoja. Entonces, el migrante, al problema del excluido, está la situación del migrante, porque una cosa es ser excluido en mi propia tierra y otra es ser excluido en tierra ajena. O sea que tengo doble problema. Todavía en mi tierra tengo mi casa, por lo menos tengo mi referencia, pobre, pero referencia a mi gente, por decirlo así, o a mi familia. Pero cuando yo me voy, y a veces me voy solo, y dejo a mi familia atrás y me voy solo, tengo doble problema. Excluido, pobre, migrante, solo. Triple nada, digamos. Entonces, todo esto, todo este combo que no termina de resolverse, que existe y no termina de resolverse, puede estallar, puede estallar. Como yo lo digo en otro lado, digamos. Y va a llegar un momento, porque, y con esto, digamos, como para redondear, voy a tirar otra perlita, puede estallar y va a llegar un momento tal
de que los servicios que nosotros tenemos porque además está también la crítica a la comunidad. Es decir, los sectores de la élite, como se suele decir, vamos a usar la palabra que se usa, los sectores de la élite también critican el concepto de comunidad, eso también aparece en el libro. Ya no se sienten comprometidos con los intereses de la comunidad, ya no quieren pagar impuestos. La rebelión de los emprendedores, la insurrección de los emprendedores, que no quieren pagar impuestos. Esto lo explica muy bien Peter Sloterdijk, y yo lo explico, yo lo muestro y lo explico y lo reflexiono en el capítulo respectivo. Entonces, esta insurrección de los emprendedores, esta situación, digamos, de los, vamos a llamarle pobres, excluidos, el concepto populista, etcétera, etcétera, va a llegar un momento en que si nosotros apretamos demasiado esto, es decir, nosotros estiramos la soga en esto, va a llegar un momento tal que las comunidades y las sociedades van a encontrar que va a haber servicios básicos que no van a ser atendidos. No van a poder ser atendidos, no va a haber nadie que los atienda. Porque alguien que está permanentemente en la nada y no termina de alguna manera de integrarse porque lo mantienen en cierta exclusión, que es una exclusión básica, por llamarlo de una manera, no puede ni siquiera servir mínimamente a brindar servicios que las sociedades complejas requieren. La tarea de cuidado, la tarea de curación, la tarea de servicios básicos en las sociedades. Entonces va a llegar un momento tal que no vas a tener nadie quien te atienda, vas a llegar un momento tal que podés llegar a encontrar los negocios vacíos, porque no hay repositores, no hay distribución, no hay nada, no tenés nadie que te cuide, vivís 90 años y no hay nadie que te cuide, no va a haber médicos, porque los médicos también están por ahí en otra línea también, no va a haber médicos que a lo mejor entiendan la medicina como se entendía antes, por decirlo así. Entonces, todo esto que estamos discutiendo, supone esta cuestión, una gran zona de confort, una gran zona compleja, una gran zona de extrema riqueza, pero rodeada pero internamente con todo esto, que en la medida que más se agudice la exclusión, más va a ser afectada, porque esto a esa parte de, digamos, de confort, también la va a afectar. Creen que no, pero también la va a afectar. Entonces vamos a estar afectados todos. Entonces, la pregunta es, yo no quiero no quiero dar un mensaje apocalíptico, pero sí tratar de pensar esto, el libro es una invitación a hacerlo, pensar esto, digamos, porque el futuro que se viene es grande. Y terminaría con esto, digamos. La pregunta es, si nosotros vamos a ser modificados genéticamente, si nosotros vamos a ser implantados con chips o células especiales o células electrónicas, creo que son, que por el corriente sanguíneo van a tratar de combatir a los virus para que no nos enfermemos. La pregunta es, ¿quién va a ser, digamos, quién va a acceder a eso? ¿Los ricos? Los que lo puedan pagar. Claro. Y la línea productiva que mantenga a los demás. Claro. Claro. Primero los que puedan pagar. Y segundo, como dices tú, Jesús, la línea productiva que sea necesario sostener. Por lo tanto, quiere decir que los primeros que van a ser modificados, en verdad son los pobres, más que los ricos. Porque necesitas modificar a los pobres, que pobres, cada vez por ser más pobres, están más débiles. Se llama vulnerable, la palabra vulnerable no me gusta. Más débiles y, digamos, cada vez con más problemas psicológicos, fisiológicos, psíquicos, etcétera, van a ser modificados o tendrían que ser modificados para tratar de sostener la línea productiva que tú mencionas. Entonces, es como que el futuro está en eso. Es decir, los ricos porque son ricos y pueden. Pero a los primeros que tienen que dirigir es a los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres tienen que sostener la línea productiva, como tú dices. Entonces, no los podés, porque si vos no lográs esto, si vos lográs que la modificación sea en algunos sectores superiores, vamos a llamarle así, superiores, y no a estos, si dejás que sucumban, ojo, que no es que dejar que sucumban como decir, bueno, están ahí y se mueren en la puerta. Es una catástrofe. Mundialmente es una catástrofe. Es una catástrofe. Entonces, me parece que todo esto puede estar dirigido justamente primero a la modificación de los pobres, para que sirvan a eso que tú dices. Y sostener la autoalimentación del capital y mantener el interior del capital. Ahora, seguro que de algunos de ese grupo no van a estar nada, cero. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Bueno, todo lo excluido. Todo lo que es excluido, todo lo que es el residuo social, todo lo que es... Exacto. Pero no es simplemente el residuo social de un país o de una ciudad. Es a nivel global. Si a nivel global
se excluye el 70% de la población. Si la población va camino a 9.000 millones de habitantes, el 70% son casi 7.000, ¿cuántos son? 9.000, 10.000, ponele 6.000 y pico de millones de personas o 7.000 millones de personas o un poco más, totalmente excluidas. Es una catástrofe, como si fuera una contaminación ambiental, que va a producir elementos contaminantes. Por eso la diferencia entre las fuerzas contaminantes, ojo que no son solamente esas las fuerzas contaminantes, también las fuerzas son fuerzas materiales que circulan por la sociedad, eso se explica en el libro, que circulan por la sociedad y que, digamos, nos afecta, nos contamina de alguna manera, a los cuales tiene que haber una respuesta inmunitaria. Si no tenemos una respuesta inmunitaria, sucumbimos. La experiencia del virus, de la pandemia, nos pone frente a esta situación. Nos puso frente a esta situación. Bueno, quiero, antes de despedirme, invitar nuevamente a leer el libro Encrucijadas de la Cultura de Roberto Mario Magliano. ¿Encontrarlo dónde? En la página web de ¿qué? De la editorial Ignacio Carrera Pinto. ¿Cuál es? ignaciocarreraediciones.cl. Y agradecer en nombre de la editorial a Roberto, primero, por permitirnos publicar el libro en Chile. Segundo, por darnos parte de tu tiempo, comentarlo, dejar que yo te haga las preguntas correspondientes. Y por sobre todo, invitar a leer el texto, invitarnos a pensar, invitarnos a reflexionar respecto a lo que acontece hoy día en el complejo mundo de la cultura. Yo me sumo a tu invitación, digamos, a leer el libro. Es un libro que está redescrito, en el sentido que está hecho justamente para una lectura fácil, una lectura más amena. Así que te agradezco a la editorial, a Ignacio Carrera Pinto, te agradezco a ti por este reportaje. Y nada, lo que hay que hacer es leer el libro. Los invito a leer el libro, así que van a encontrar cosas muy, muy interesantes. A todos, gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Conversaciones Introspectivas de la temporada 2022. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por todo.